Vamos a hablar de estas corrientes de la ciudadanía, recordando que estamos en nuestra parte de la unidad de las sociedades democráticas. Entonces hablamos, ¿verdad?, sobre qué era ciudadanía, cuál era la democracia y cómo se fue dando esta, podríamos decir, la evolución de quiénes eran los ciudadanos y todo a través de la historia. Y también hablamos, ¿verdad?, mejor dicho, de los derechos humanos, que fue lo último que estuvimos platicando en clase, ¿verdad? Los derechos humanos, los derechos que tenemos por el hecho de ser humanos. Ahora vamos a hablar de estas corrientes de la ciudadanía. Dice que a finales de los años 70, ¿verdad?, existieron dos corrientes de la ciudadanía, y estas corrientes eran el liberalismo y el comunitarismo. Cuando hablamos del liberalismo, se dice que son las bases de la democracia, ¿verdad? Los defensores contemporáneos de este liberalismo van a tener, son los que fundaron, ¿verdad?, o dieron las bases de esta democracia que conocemos actualmente, o que se están utilizando en todos los países, ¿verdad?, o promoviendo estos gobiernos democráticos. También están los comunitaristas. Al hablar de los comunitaristas, hablamos de que la primacía de la comunidad frente al individuo. En el caso de los liberalistas, ¿verdad?, o liberales, en el caso del liberalismo, se basa en el individuo. Se recuerdan que hablamos de democracia, que el poder estaba en la persona, o sea, los recursos humanos eran los más importantes, las personas o la población eran lo más importante, pero en sí lo ven como un individuo, ¿verdad? Luego, el comunitarismo ya es la primacía, o sea, lo más importante y lo que influencia también es la comunidad. Y para poder convivir y expandir las virtudes cívicas depende mucho de la comunidad. Eso es lo que, como la base, ¿verdad?, o en lo que se da el comunitarismo. Y también dice que tiene como única vía, es la única vía para que el capitalismo contemporáneo se pueda garantizar, o donde se pueda garantizar, al ser capitalistas, ¿verdad?, la convivencia y el orden y la expansión de las virtudes cívicas. Ya habíamos hablado de qué era este capitalismo. Y también, entonces, a finales de 1990 o de los años 90, ¿verdad?, surgió el republicanismo. Esta postura, ¿verdad?, trata de los defensores de la sociedad civil, y existe una intermediación entre los individuos y el Estado, y son menos fuertes que la comunidad, ¿verdad?, que esta, pero cumplen sus funciones. En este caso los republicanos, ¿verdad?, tienen esta participación, el énfasis en la participación ciudadana para asuntos públicos. O sea, los ciudadanos pueden decidir, pueden buscar qué es lo que quieren, pueden decir, ¿verdad?, en qué no están de acuerdo. Esta participación es la que se va a dar mucho, ¿verdad? Se va a dar esta participación para asuntos públicos. Así como es aquí en Guatemala, ¿verdad?, que hay asociaciones, hay líderes comunitarios y todo esto, porque es importante esta participación, ¿verdad? Esto es lo básico de este republicanismo. En el liberalismo siempre se busca que el gobierno tenga lo mínimo, ¿verdad?, o el Estado en sí, el poder, que no puedan decidir tanto, ¿verdad? Y hay mínimas leyes. Ya vamos a ver características de cada una de estas. Y en el comunitarismo van avanzando, pero la comunidad es la importante, ¿verdad?, no tanto el individuo. En el caso del liberalismo, sí está el individuo, ¿verdad?, y yo estoy bien y yo salgo adelante y
todo, ¿verdad? Y si yo no puedo salir adelante es mi problema o es porque yo no quiero, pero todos los demás salen adelante y son como muy individualistas. En el comunitarismo, pues la comunidad es la que va a salir adelante, ¿verdad? Y en el republicanismo, los dos, tanto la comunidad como el individuo, ¿verdad? Y va la intermediación de este estado también entre los individuos. Entonces, también vamos a ver esto de las características de cada uno de estos que están en la página 106 del libro, ¿verdad? Vamos a ver en un ratito este cuadro. También al hablar de corrientes de la ciudadanía, esto surge, ¿verdad? Basado en filosofía política y sociología política. Estas dos ciencias son o estudios, ¿verdad? Interdisciplinarios, si se recuerdan que habían varias disciplinas que se van a unir para hacer un estudio más completo, ¿verdad? Entonces, así es como surge esta filosofía política. Y recordando un poco, ¿verdad? La sociología estudia esta evolución que ha habido, los fenómenos sociales, todo lo relacionado con la ciudadanía, cómo fue evolucionando y quiénes son ahora los ciudadanos y qué derechos tienen, y esto lo estudia la sociología. Pero también existen estos dos campos interdisciplinarios para estudiar mejor esto de la ciudadanía, donde está la filosofía política, recordando que la filosofía, ¿verdad?, estudia o es el amor a la sabiduría, ¿verdad? O sea, querer saber el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, cuál es el sentido, y en el caso de la ciudadanía, el carácter y el sentido de ser ciudadano. ¿Cuál es el significado de un ciudadano? ¿Para qué es un ciudadano? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Y cuál es la relación entre este ciudadano o este individuo y el Estado? Y complementado, ¿verdad?, con la política, que la política era el que va a estudiar, ¿verdad?, cómo es que se toman las decisiones para ejercer el poder y resolver conflictos. Entonces, esta filosofía política, ¿verdad?, ya estudia o en combinación, ¿verdad?, estudia cómo es que se toman las decisiones y se ejerce el poder, y está el sentido, ¿verdad?, o por qué tiene que existir una ciudadanía. Y en la sociología política también lo mismo, ¿verdad?, pero se estudian ya las diferentes formas de gobierno, la economía, cómo influye, ¿verdad?, todo esto, el sistema o las formas de gobierno en la economía con los niveles de pobreza, educación y violencia. Eso estudia la sociología política. Es el estudio de la forma en que se mantiene y se usa el poder de la influencia, la personalidad de la política y la sociedad. Entonces, por eso estos dos campos interdisciplinarios van a explicar mejor lo de la ciudadanía, y así fue basado en estos dos campos, ¿verdad? O esto sirvió para determinar estas corrientes de la ciudadanía que vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la página del libro. Como les decía, en la página 106, ¿verdad? La página 106 del libro de sociales están el cuadro comparativo con las diferentes corrientes que hay, ¿verdad? Las tres corrientes que hemos estado platicando. Vamos a ver. ¿Está? El liberalismo, el comunitarismo y el republicanismo y sus diferencias, ¿verdad? Similitudes es de que todos son parte de la democracia. En el caso del liberalismo, ¿verdad?, existe una ciudadanía como un estatus de derechos. El individuo es superior al Estado y el individuo es el que decide, y hay pocas leyes, el gobierno o la intervención del gobierno es mínima, menos leyes, menos regulaciones y menos ayuda del gobierno, ¿verdad?, en el caso del liberalismo.
El individualismo es su característica principal, como les decía, el individuo es el que sale adelante, y si no sale es por causa de él, ¿verdad? No puede culpar a nadie más, sino que eso es lo que sucede o así quiere estar, ¿verdad? Los ciudadanos son agentes pasivos, solo se dedican a cumplir lo que tienen que cumplir y ya, ¿verdad? No hay mayor participación y no hay interés común tampoco, o interés por otros. Pregona la tolerancia y el pluralismo. Cuando hablamos de esto es de que toleran, ¿verdad? O aceptan de que cada quien quiere que esté como quiera, que viva como quiera, y existen bastantes, ¿verdad? Personas, y cada quien puede tener sus ideas y todo, y se van tolerando unos con otros. Hay un minimalismo cívico, ¿verdad? O sea, es mínimo esto. Tiene que haber siempre un mínimo de leyes, pero son mínimas. Los ciudadanos tienen que cumplir las pocas leyes que hay, ¿verdad? Y todo lo demás, ya ellos deciden cómo lo quieren vivir o cómo quieren hacer. Los ciudadanos son libres e iguales y participan en cooperación social para hacer avanzar a la ciudadanía. Este es en el caso, podríamos decir, de un ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí van ayudándose si pueden o si buscan ayuda y todo, y si no, pues cada quien va por su lado. En el comunitarismo, la ciudadanía es como sentimiento de pertenencia y es basado en la comunidad, ¿verdad? Y la comunidad es la que avanza y yo pertenezco a esta comunidad y mi familia pertenece a esta comunidad y entonces vamos a hacerlo por el bien de la comunidad y todos con las mismas costumbres, las mismas tradiciones, todo esto. También a veces se propone el multiculturalismo, ¿verdad? Que tienen diferentes culturas, pero van a compaginar o a complementar unas con otras. Vela por el reconocimiento de todos y todas, están pendientes, ¿verdad? De cómo están todos y todos tienen que ser reconocidos y se construye entonces una identidad cultural, algo que los identifica específicamente. Lo que sí es de que a veces puede estar la ciudadanía fragmentada o diferenciada, que por regiones, ¿verdad? Van avanzando, pero solo por regiones. Esta región avanza y todo esto, ¿verdad? Pero también se dan conflictos y competencia, ¿verdad? O sea, compiten unos con otros, quién es mejor y cómo estarían mejor y esto por comunidades, ¿verdad? O fragmentos que estaban. El ciudadano entonces necesita ser virtuoso, alcanzar, cultivar y perfeccionar virtudes adecuadas a la condición de ciudadanía, ¿verdad? Y también luego viene el republicanismo. En el republicanismo se da la ciudadanía como una práctica de civismo, ¿verdad? La ciudadanía se dedica a practicar el civismo, a respetar los símbolos patrios, por ejemplo, para la época ahora se conmemora la independencia, todo esto. También el civismo es parte de que hablamos de que es un comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la ciudad y entonces participa en lo que tiene que participar y decide, ¿verdad? Respeta lo que hay que respetar, cumple las leyes. Entonces, así se da, ¿verdad? Y no se está tomando como que es superior el individuo, sino que van todos igual, ¿verdad? También desarrollan la identidad cívica, con qué se identifican, con cumplir las leyes, con actuar de una mejor manera para el mejor funcionamiento de la sociedad y el bienestar de los demás miembros de la comunidad y están pendientes, ¿verdad? Y se saludan unos con otros y hay más interacción. Se orienta también hacia la participación, de que pueden participar, pueden opinar, pueden ayudar, esto, ¿verdad? Y
también insiste en los deberes y virtudes cívicas, que todos tienen que respetar, que saluden, que canten todos el himno, ¿verdad? Esto, una nación robusta de ciudadanía, muchos ciudadanos, y se ve, y se nota que son ciudadanos, ¿verdad? Y también se evitan estos conflictos sangrientos, ¿verdad? No hay competencia entre comunidades o entre departamentos, entre regiones. Eh, y la ciudadanía se mantiene activa mediante deliberaciones públicas, ¿verdad? Todos se enteran de qué están haciendo. También ejercicio de las responsabilidades políticas es de todo. Y aquí hay ayuda del gobierno, hay más leyes, más regulaciones, eh, como hay partidos políticos, ¿verdad? Y que la ciudadanía elige y todo esto, como en el caso de Guatemala, ¿verdad? Entonces, estas son las tres corrientes de la ciudadanía, ¿verdad? Estas tres corrientes, dijimos, el liberalismo, el comunitarismo y el republicanismo. Y así es como está basada, ¿verdad? O estas son las que van a dar la democracia o cómo es que funcionan los diferentes países ya democráticos, ¿verdad? También vamos a ver que en sí, cuando hablamos de estas corrientes, cada una de las corrientes va a percibir el Estado y al individuo en formas concretas. O sea, existen y recordando, ¿verdad? Es como parte el Estado, ¿verdad? Entre sus elementos, que les he dicho siempre, los tres elementos del Estado, el territorio delimitado, la población y el poder. Y entonces ahí están exactamente, ¿verdad? Determinado quién es quién, ¿verdad? También hay cuando hablamos del comunitarismo, se reflexiona que la identidad, la virtud y las decisiones se construyen desde el campo de lo social, ¿verdad? O sea, desde el campo social y no desde el estatal. O sea, influye más la sociedad y cómo es lo que decide la sociedad, la cultura y todo lo influye la sociedad, no tanto el poder, ¿verdad? O no tanto el Estado, sino que es la ciudadanía, como decía aquí, o lo social. La visión, ¿verdad? La democracia no solo se debería limitar a la capacidad de los ciudadanos para elegir a los gobernantes, los ejecutantes de decisiones tomadas por la colectividad. O sea, así como que todos deciden que esto y esto es lo que se hace. Así es lo que vamos a avanzar y todo, pero entre todos, no solo el individuo, ¿verdad? Y tampoco el Estado, sino que es la comunidad. Esto también en el comunitarismo podríamos ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Así como están en Israel y Gaza y estos lugares, podríamos ver que es la comunidad en sí, ¿verdad? Y van compitiendo unos contra otros y quién tiene más terreno o territorio y todo, y se dan luchas, ¿verdad? Así como les decía, ¿verdad? Conflictos sangrientos debido a esto. Y el liberalismo, les decía, como Estados Unidos, y el republicanismo, así como es en Guatemala, ¿verdad? También el republicanismo plantea la democracia directa sobre la democracia representativa. O sea que ya es de más participación, no tanto de que me represente a alguien, ¿verdad? Y que yo diga, mire, quiero que se haga esto, ¿verdad? Sino que ya es más de participación, ¿verdad? Yo quiero esto y digo y participo y me incluyo para poder ir haciendo cambios. También vamos a hablar de la nación, ¿verdad? Una nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos y tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. O comunidad social con organización política común y territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente a otras comunidades.
como en el caso de la mayoría de países, ¿verdad? Ya son naciones, pero ahora no se habla solo de nación y aparte del Estado, sino que se conoce como Estado-nación. A partir, o sea, ya en la época moderna, ¿verdad? Se conoce como Estado-nación, porque esto va a resaltar la complejidad que hay tanto en relación a los conceptos, ¿verdad? Tanto del Estado como de la nación. Y entonces por eso se une y se vuelve Estado-nación. Y no se puede hablar aisladamente, ¿verdad? De que es la ciudadanía y la democracia aparte, sino que esto, los dos se complementan o la ciudadanía tiene que buscar una democracia y ya la ciudadanía vive en democracia, ¿verdad? Entonces son como complementos y así se explican entonces los derechos, las prácticas e instituciones, lo que va a derivar entonces del conjunto de sociedad y política, en lo que hablábamos de la sociología política, ¿verdad? En el caso del Estado de Guatemala, es todavía puede aparecer, ¿verdad?, un momento estatal con consecuencias de los cambios estructurales introducidos por la crisis económica internacional, el conflicto armado interno, entre otros fenómenos sociales, políticos y económicos que no han dejado una democracia real, ¿verdad? En Guatemala vamos en ese camino, se está guiando y yendo por esto, pero sí ha afectado todo lo que hablábamos, ¿verdad? Tanto la crisis económica, las secuelas, todas las secuelas del conflicto armado que hubo, de los 36 años de conflicto armado, y cambios estructurales, ¿verdad? Que son necesarios hacer en varios sectores, ¿verdad? Entonces, esto es relacionado con las corrientes democráticas, ¿verdad? Y entonces, estas tres corrientes, la tarea de sociales, ¿verdad? Es que ustedes, respecto a esta clase, ¿verdad? Lo que hemos estado platicando, puedan mostrar o escribir, ¿verdad?, sobre la postura que tienen, con cuál les parece más, si el liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo, o cómo sería para ustedes lo mejor para realmente hacer una democracia, ¿verdad? Esa es la tarea.